la casa. No, y además es que tengo clase a las 8:30. Y es virtual. Entonces, esperan me dan tiempo como para llegar, porque yo no me iba a quedar acá en una clase. No, lo que pasa es que Teams ya tiene la opción de hacer el cross caption y uno lo puede mandar, sino que no, si lo toma en inglés, si usted está hablando en inglés, pero por ejemplo, mi Pokémon Project. Entonces, lo de español no lo traduce correctamente, pero ya uno lo puede tomar, lo puede cambiar el idioma. Pueden verlo acá. Y le puede agregar los subtítulos. Bueno, es para que alguien se pueda decir, bueno, que yo también tengo problema en escucho música en inglés. Escucho música en inglés. Listo. Bueno, entonces vamos a ir comenzando. La plantilla ya está formulada, ya tiene todo como tal. Pero ¿qué les voy a explicar? De dónde sale cada uno de esos valores, para que tengan claridad qué es lo que hay que hacer. Aquí vamos a hacer unas actualizaciones como en el salario mínimo, que vamos a pasar el salario al de este año. ¿Listo? Entonces, primero vamos a leer el ejercicio, parte por parte. Dice, la empresa Mafalda Limitada fabrica muñecos de felpa con materiales antialérgicos. Dos de sus principales productos son el Pato Donald y Mickey Mouse. La empresa lo ha contratado a usted para que realice un estudio sobre sus costos. Los materiales directos utilizados para cada producto son los siguientes. Entonces, por acá tenemos felpa antialérgica para Donald es de 1.5 metros con un desperdicio del 10%. Y para Mickey 1,7 metros con un desperdicio del 12%. Valor del metro, 8.000 pesos. Algodón antialérgico, 500 gramos con un desperdicio del 7%. Y 600 gramos para Mickey con un desperdicio del 10%. Valor del gramo, 30 pesos. Y pues ya tiene lo que son ojos, nariz y boca. 2 ojos, 1.000 pesos cada unidad, nariz 2.000 pesos la unidad y la boca 3.500 la unidad. ¿Listo? En la parte superior del archivo van a encontrar el cálculo de la siguiente forma. En la columna B van a encontrar lo que es materiales, felpa, algodón, ojos, nariz y boca. El tipo o como la unidad métrica. En este caso son metros, gramos y unidades para la boca, la nariz y los ojos. Como consejo, siempre que tengan este tipo de ejercicios, por favor, discriminen los valores. En este caso, vamos a mirar primero entonces qué nos dice de Donald. Para la felpa antialérgica y el algodón. Vamos a pasar acá al ejercicio. Dice, desperdicio de la felpa para Donald, 10% y 7% de algodón. Listo. Son estos dos valores acá. Los voy como pintando así un colorcito para que sepan que esos valores son del enunciado. Desperdicio de Mickey. Dice que es el 12 y el 10%. También los tomamos de acá del enunciado. 12 y 10%. Hasta ahí, digamos que no tenemos nada de cálculo. Simplemente estamos tomando valores del texto. Luego me pregunta, la cantidad de felpa antialérgica para Donald y el algodón. Tenemos de cantidad de felpa antialérgica, ¿de dónde lo tomamos? Del enunciado, 1.500 gramos. Estamos acá. Listo. Y acá ya tenemos la materia prima directa total que vamos a utilizar en Donald, tanto en algodón como en felpa antialérgica. Entonces aquí, a ver cómo hacemos. Espérenme, pongo este un poco más pequeño y lo voy a traer aquí al otro lado. Como para que sepan, primero voy a hacer el cálculo manual y ya les muestro cómo está en la hoja del Excel. Ahorita, por ejemplo, les mostré a los chicos de contabilidad que el Excel es muy bueno. El Excel es muy bueno.
El Excel es muy bueno y con ello los ejercicios los estoy manejando netamente en Excel. Entonces, bueno, primer punto que voy a colocar acá en el Word, cálculo materia prima directa para Donald y Mickey. Entonces, este que vamos a hacer primero acá va a ser el de Donald. Ah, tienes el computador ahí. Yo sí dije, yo le había visto el computador. Entonces, miren que acá en Felpa dio 1.65 del total del material que vamos a utilizar para Donald. ¿Cómo o de dónde salió ese cálculo? Vamos a ver, voy a hacer el cálculo acá en un cuadrito. Entonces tenemos felpa antialérgica. Dice que por cada muñeco puede utilizar 1.5 metros. Acá. Entonces acá voy a colocar el 1.5 por el 10%. ¿De dónde sale ese 10%? Es el desperdicio y eso está como tal dicho en el texto. Acá. Acá voy a incluir otra columna. Acá. Me falta otra. Esto quedaría igual. Entonces, si miramos, voy a abrir la calculadora acá. Sería 1.5 por el 10%, me daría 0.15. Eso sería el desperdicio. Entonces yo ya acá vengo y digo desperdicio, que es el 0.15, se lo sumo a ese 1.5, 0.15. Y esto me daría igual. No sé si lo entienden, pues ahí, igual voy a tratar de acá, más el felpa antialérgica 1.5 más el desperdicio del 0.15. Esto me daría el total de la materia prima directa utilizada para Donald. Vamos a ver si nos da. Sí, creo que hace 1.65. Entonces, 1.5 más 0.15 me da 1.65. Listo. Nos vamos al Excel. ¿Cómo sacamos el resultado acá en el Excel? Decimos lo siguiente. A ver. Abrimos entonces la fórmula, decimos igual a la cantidad por 1, que era como les explicaba la clase anterior, el 100% más el porcentaje para que de una vez me multiplicara y me sacara el cálculo directo. Y no hacer lo que yo acabo de hacer acá en el Word, sino que el porcentaje sería 1,10. Y ya, se dividiría 1.5 por el 1,10 y me sacaría el total de la materia prima directa. Pero también se puede hacer así paso a paso. Sacar primero el valor del desperdicio y luego el desperdicio se le suma al total de la felpa antialérgica. Que entonces acá nos daría cantidad por 1. Sí, porque ese 1 equivale al 100%, que 1 sería igual al 1,5. El 100% de lo que yo voy a utilizar, más el 10%. Y esto me daría 1,65. Lo mismo vengo y hago con el algodón antialérgico. Por acá, algodón. Vengo y digo, ¿cuánto voy a necesitar de algodón? 500 gramos por el 7%. Esto es igual, vamos a ver, 500 por el 7% me da 35. Y vuelvo y digo acá entonces, desperdicio. ¿Cuánto me dio desperdicio? 35. Más los 500 que yo tenía iniciales, 535. Ajá, ahí ya están calculado el paso a paso
para que sepan cómo se toma. Si yo, por ejemplo, les cambio los valores en el siguiente ejemplo y les digo, no, es que se van a tener dos líneas de producción distintas. Desperdicio del 20% y para felpa otro material y algodón el 14%. Entonces, lo único que tienen que hacer es cambiar acá 20 y 14. Y cambiar la cantidad y automáticamente les va a calcular el total. Que eso es lo que quiero que nos enfoquemos hoy, que miren el manejo de la plantilla, para que con esta tengamos ya la base para seguir haciendo todos los ejercicios que tengamos de aquí en adelante. Listo. Lo mismo hacemos para Miki. Pues ya para Miki, bueno, hagamos el cálculo también, como para no dejarlo ahí. Acá. Es exactamente lo mismo, no me va a cambiar gran cosa. Tengo ya, y repito, los mismos cálculos que hice para Donald, pero pues los ahí plasmados para que... bueno, y un paréntesis, si hay alguien que falta por subir la actividad, yo hoy la abro, ¿listo? Yo hoy la abro para que la suban y tendrían plazo hasta mañana, porque sí necesitaría como que tenga la evidencia, por si me llegan a auditar acá, que cada uno tenga su evidencia ahí para la nota. Igual ahí también sé quién, digamos, asistió a clase también y quién no. Miren, es que como pintando así un colorcito. Miren, miren por ejemplo, eso como saca, ¿qué? Exacto. Sí. Ajá, es que como pintando así un colorcito. Todo lo que yo les digo, ahí queda. Que también, si no, eso se hizo para que si no la pueden escuchar, ahí pueden leer toda la clase. Entonces, digamos que... O sea, ni tengo Wi-Fi, lo tuve que, no, bueno, pero no sirve para nada. Y los datos peor, y yo estoy en la clase y como me toca adivinar mi total de día. Ay, no. Entonces, ahí Ya no más fácil. con esa lectura, ahí les queda. Todo, todo lo que ustedes digan. Bueno, para Miki tenemos un material del 1,7 por el 12%. Esto me da un desperdicio del 0,20, lo vamos a dejar acá. Y vengo y lo sumo. 1,7 más el 0,20. Se supone que eso me tiene que dar 1, bueno, dejémoslo como está ahí en el Excel. 1,204. Me da 1,904 metros que voy a utilizar para elaborar a Miki. Luego vengo y tomo el algodón y hago el mismo procedimiento. En este caso, el algodón no es de 600, sino que no es de 500, sino que es de 600. Lo multiplico por el desperdicio, que es del 10%. Esto me está dando 60 adicional. Lo sumo y me daría una cantidad total que yo voy a utilizar en algodón para Mickey de 660. Miren que es lo mismo que hay en el Excel. Entonces, no, cuando yo les coloque los enunciados, no se me compliquen la vida haciendo los cálculos manuales. Simplemente reemplacen lo que yo les estoy pidiendo, que ahí es donde, entre comillas, voy a validar el análisis que pueda tener cada uno. Ya que nos queda entonces en la parte de materia prima, el valor total y el total de Donald y total de Mickey. ¿De dónde sacamos esta columna de valor? Acá la voy a pintar. Del enunciado, 8.000 pesos el metro de felpa. Pues, aquí está. 30 pesos el gramo. Aquí, perdón, aquí está en el enunciado. 1.000 pesos que vale cada unidad de ojo. 2.000 la nariz y 3.500 pesos la boca. O bueno, era al contrario, ya no recuerdo. 3.500 pesos la boca y 2.000 pesos la nariz. Entonces, ¿cómo sacamos este total acá? Ojo, se los voy a colocar ahí también en un cuadrito en Word. No es que yo no crea que ustedes no entiendan de dónde sale, pero mejor que les quede ahí como el apunte.
Cálculo total, materia prima directa para Donald y Mickey. Acá. Entonces sería... ya. ¿Qué vamos a traer acá? Voy a traer la cantidad de materia prima tanto para Donald como para Mickey. La materia prima total. Prima directa total. Donald y materia prima directa total para Mickey. Ajá. El total es... bueno. A ver cómo lo podemos colocar al revés acá. Para que nos quede de manera... Este y este acá. Y acá. Coloco la felpa y acá el algodón. Vamos primero la felpa. Resulta que de felpa para Donald nos quedó un total de 1,65. Digo, 1,65 metros por 8.000 pesos el metro. Esto sería igual a los 16 acá, a 13.200. Igual hagamos el cálculo. 1,65. ¿Sí nos da? Listo. Por 8.000. A 13.200. Ojo, es en pesos. Que de pronto no lo vayan a confundir la unidad métrica con los pesos de lo que estamos obteniendo como resultado. Acá. Ya el mismo procedimiento lo ejecutamos con la materia prima en felpa de Mickey. Que de felpa de Mickey son 1,904. Y hacemos el mismo procedimiento. Por 8.000 pesos me da un total de 16.050 pesos. Ah, perdón, 15.232 pesos. Miren lo que acá está en el mismo Excel. Sino que como se sacó acá en el Excel, simplemente valor de la materia prima total de Donald por los 8.000 pesos que vale cada uno y lo mismo hago con Mickey. 8.000 por la cantidad de materia prima total que voy a utilizar. Y así hacemos lo mismo con cada uno. Digamos que no creo que tengamos la necesidad como de hacerlo. Pues yo creo que con este ya se replica lo mismo para el cálculo de cada uno de los materiales. Por ejemplo, en el de algodón, si ya sabemos que son 30 pesos el gramo, necesitamos cuánto cuesta por muñeco, porque acá estamos calculando por unidad. La cantidad total en dólares son 535, me da 16.050. Y 30 pesos por la materia prima total en Mickey me da 19.800 pesos. Ya entonces tenemos acá los ojos. Cada ojo vale 1.000 pesos, o sea que para ambos muñecos son 2.000 pesos. Una boca que necesita cada muñeco son 2.000, perdón, la nariz. Y la boca vale 3.500 pesos. Acá podemos ver entonces que el costo de elaborar, ojo, en materia prima directa, el artículo de Donald son 36.750 pesos y Mickey son 42.532 pesos. Hasta ahorita, ¿cuál es la idea de este tipo de ejercicios? Yo creo que lo trabajamos hoy dentro de 8 días y dentro de 15 o dentro de 8 días yo ya les voy a dejar el ejercicio. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología? Yo voy a estar aquí en la universidad y digámoslo,
Yo estoy desde las 3:15. Pueden venir desde las 3:15 acá, nos sentamos y me muestran, "Ah, es que yo lo hice así, 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 de esta manera, lo reviso y se van". Los que están virtual, lo mismo. Asisten virtual, no tendrían la excusa. Me escriben, así sea en el horario de 5:30 a 7, y me dicen, profe, nos podemos conectar. Lo pueden hacer en grupo máximo de 3 o 4 personas. Lo importante es que todos tengan el entendimiento para que ya de aquí en adelante lo que nos queda de las clases sea un poco más, no sea tan monótona la clase. Entonces, hoy lo que estamos viendo es el manejo de la plantilla y también conceptos teóricos. Aquí podemos calcular la materia prima. Ay, yo creo que acá hay uno. Sí. La materia prima directa. Recuerden que la materia prima directa es la que tiene que ver con la elaboración del producto. Muy distinta a la indirecta, que la indirecta es la que me ayuda a vender el producto o a terminarlo, pero no tiene la necesidad. En este caso, digamos que los materiales para hacer los muñecos son los necesarios, pero ya si hay una bolsa de regalo, un empaque, una bolsa de plástico, eso es una prima, pero indirecta, porque no tiene que ver con la producción del muñeco, sino con la venta como tal. Listo. Hasta ahí digamos que tenemos algo sencillo, básico. Ahorita vamos a entrar a algo un poco más, ¿cómo les digo yo? Que necesito que me coloquen como atención. Atención en este punto. Resulta que si seguimos acá, además, se tiene la siguiente información. El hilo es un material del que no se tiene preciso cuánto se gasta en cada muñeco. Sin embargo, se ha determinado la suma de 1.500.000 mensuales de consumo por cada 500 unidades entre los dos muñecos. ¿Qué pasa? Sabemos que gastamos de hilo 1.500.000. Y siempre me preguntan, pero ¿por qué si el hilo sirve para la producción del muñeco? ¿Por qué no es una materia prima directa? Resulta que si yo sé que por muñeco voy a utilizar 10 metros de hilo, se vuelve materia prima directa. Pero cuando yo no puedo calcular cuánto me voy a gastar, digámoslo así, un ejemplo, ustedes que son de seguridad y salud en el trabajo, el uso del tapabocas anteriormente, se supone que un tapabocas no podía durar X determinado tiempo, que uno lo usaba hasta 4, 5, 10 días el mismo. Entonces, en ese caso, eso sería un costo indirecto de fabricación, porque ustedes no saben cuántos tapabocas son los que van a usar hablando dentro de una empresa o aquí en la universidad. Simplemente invierten 10 millones de pesos en tapabocas, pero no saben cada cuánto un estudiante va a ir a pedir un tapabocas. Que si nos remontamos anteriormente, el uso del tapabocas debería haber sido obligatorio, sea por COVID o no. Simplemente por una gripa en este momento ya uno entiende que como por respeto, llamémoslo así, lo debería uno usar. Que ya por otras causas uno lo usa. Indirecto. Depende. Depende de la dotación. Lo que pasa es que, pongámoslo así, no operarios de producción, sino administrativos. La dotación a ti te sirve para completar tu trabajo. Exacto. Si hablamos del uniforme, indirecto. Pero si hablamos de una persona de alturas, ahí sí vendría. Exacto, esos serían elementos de. Sí, la dotación. Exacto. Ahí ya me están entendiendo la idea de lo que es directo e indirecto, tanto en un producto como un peluche o comida, como en el ámbito de ustedes. Que ahí es donde les empiezan a definir a ustedes el costo del empleado como tal. Porque ustedes para una construcción se tienen que sentar y decir, bueno, esto es necesario, los tapaoídos, guantes, casco, pero hay cosas de la dotación que le sirven, pero no son de manera indispensable para terminar la ejecución que necesitan, sino que simplemente los dan como protocolo. Pero hay otros que sí son necesarios y estrictos para elaborar el proceso. Y ahí ustedes ya acaban de entender la definición. Ya en su ámbito, un arnés
si se necesita para el trabajo de alturas, llamémoslo así, eso sería un material directo, porque, o un costo directo, porque sirve para el empleado. Mientras que, no sé, un pantalón, sería un costo indirecto, porque le sirve pues para ir a trabajar, pero no es de extrema necesidad para la labor que él cumple. Yo que necesito si es un trabajo de alturas, no conozco hasta ese punto, el arnés, llamémoslo así. Eso sería algo directo. Listo. Se utilizan 3 operarios, uno en el proceso de corte, otro en confección y otro en la pega de accesorios, ojos, nariz y boca. ¿A quienes se les paga un salario mínimo legal vigente? A cada uno. El operario de corte tiene un turno mensual diurno de trabajo de 26 días laborados y 4 días remunerados correspondientes a dominicales y festivos. Su tiempo de trabajo en la producción es, en el de corte de Pato Donald se demora 6 horas diarias y en el otro tiempo se lo dedica a Mickey. O sea que por día uno legalmente se supone que trabaja 8 horas diarias. En este caso trabaja 6 horas en Donald y 2 horas. Que si lo miramos, le pregunta. Sí, no 10, ni 12, ni 14. ¿Por qué? Yo trabajo en producción. Ella explota, ella es todavía. Bueno. Muy siempre lo voy a contar porque contextualizamos ahí. Trabajo en la maquila con productos importados, lo que es el sneakers, nickel whey. Lo que hacemos es, no lo fabricamos, sino que yo les iba a traer ese día, pero como no vinieron, entonces no trabajo directamente obviamente con la fabricación del producto, sino con el manejo de la etiqueta, colocando la etiqueta en español, pues en inglés. Y se vuelve a reempacar y ya se importa. Pues, ahorita, bueno, casi siempre estamos en altas horas laborales, 12, 10. Pero pregunta. 13, 14. ¿Te pagan extras? Sí, claro. Bueno, que ese es el tema que vamos a entrar, como quien dice, a ver a continuación. Para que pongas cuidado como en el punto de lo que estaría valiendo el salario en el tema de producción. Entonces, vamos a dividir y acá van a encontrar por cada operario 2 cuadritos. Uno que dice operario de corte Donald y el otro operario de corte Mickey. Entonces, lo primero que voy a actualizar acá es el auxilio, el salario. Ojo, si yo les doy un salario distinto, en este caso vamos a trabajar con el salario mínimo. Es 1 millón de pesos. ¿Ah? Miren que inmediatamente me cambia el concepto del valor de la hora costo y el valor de la hora nómina. Y el auxilio de transporte es 117, 172. Como consejo, aquí estos casi siempre que yo les muestro les sirve como para calcular el comprobante de nómina. Porque muchos de ustedes son muy descuidados y confían de pronto en lo que les están pagando. Y la verdad es que, digamos, en mi caso, yo siempre verifico porque la persona de nómina puede tener algún error. Listo. Ya actualizamos en este caso la plantilla, pero resulta que acá dice que horas ordinarias para el área de corte en Donald, 156 horas. Vamos a entrar en el cálculo y ya se los paso al Word. ¿Listo? Resulta que la persona trabaja 8 horas diarias, pero de esas 8 horas trabaja 6 horas en Donald. Y el enunciado, se supone que nosotros trabajamos 30 horas normales. Entonces, esta persona estaría trabajando 180 horas. Y en Mickey, de esas 8 horas, trabajo otras 2 por 30, me estaría dando 60 horas. Si no estoy mal, me tiene que dar un total de 240 horas, que son las que se supone que uno trabaja al mes. Pero en producción o en un proceso o en un proyecto a mí que me interesa. A mí me interesa en el momento que estoy de pie y dentro del proyecto o la fábrica. Y resulta que el señor, el del operario, dice que trabaja 26 días y 4 días son remunerados. Contémoslo como sábados y domingos
o 4 sábados al mes. El resto son los días que él va y trabaja como tal. O sea que acá en el costeo yo no lo puedo hacer por 30, sino que lo tengo que hacer por 26 días. ¿Por qué? Porque esos 26 días son los que yo veo al empleado está frente a mí y me ayudan en el proceso de corte. Los otros días a mí no me interesan como tal. La primera pregunta que se les viene a la mente, profe, pero entonces esos 4 días yo no se los estoy pagando. Sí, sino que por eso acá viene la diferencia entre hora costo y hora nómina. La hora costo es lo que me está valiendo el empleado dentro de la planta, lo que a mí me cuesta pagarle al empleado porque él produzca. En costo, el tiempo que estamos trabajando acá en horas y los días sábados y domingos que descansamos en nómina. Ajá. Ahí es. Que de ahí sale el pago de domingo, de los festivos y todo eso. Exacto. Exacto. Bajo la hora nómina es que yo calculo la hora extra. La hora costo, ¿para qué me sirve? Para promediar cuánto es que yo le estoy pagando al empleado y él está invirtiendo en el proceso de producción, servicio y demás. Si nos pasamos, digamos, acá a la universidad, ustedes les cobran una matrícula, listo, pero esa matrícula, ¿en qué sería mi hora costo como docente? En la cantidad de estudiantes que vengan. Porque listo, son 1 hora y media, 2 horas, pero mi base para que me asignen a mí la asignatura son los estudiantes como tal. Que digámoslo así, esos serían como los días laborados. Listo. Y el auxilio de transporte, miren que también se maneja en hora costo. ¿Cómo lo calculamos acá? Simplemente el 1.000.000 de pesos dividido las 156 horas. ¿Sí me dio? ¿Me cambió? No, me cambió. Me cambió. 208. Pero ya les digo por qué. Ah, porque la base son las 208 horas entre el proceso de Mickey y el proceso de Donald. Entonces, yo no lo puedo colocar acá sobre 156 horas. ¿Por qué? Porque estaría la hora por todo el proceso. Entonces, ¿cuántas horas él invierte al mes? A pesar de que le pagan 240 horas, en el mes, en la empresa, solo lo veo 208 horas. O sea que esa es mi base para determinar el valor de la hora costo. Acá, que sería el 1.000.000 de pesos dividido las 208 horas. Lo mismo con el auxilio de transporte. El auxilio de transporte dividido 208 horas. Son 563 pesos por hora que yo le estaría pagando al empleado para que él vaya y se desplace hasta la fábrica como tal. Ya el valor de mi hora nómina, si la calculo sobre 240 horas, que sería el 1.000.000. Ajá. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, ustedes que están en esa normatividad, hay una norma que nos van a bajar la jornada laboral de 48 progresivamente como a 44, 42 y demás. Y era lo que yo, sí, creo que son 3 horas. Va a bajar de manera progresiva. Ajá. En realidad, Sí. 24 ya no tenemos días. Cuando aprueben eso, ya no tenemos días. Sino que si en realidad, digamos que, pues de pronto yo lo veo desde mi parte contable o administrativa. Si yo lo veo desde la parte contable o administrativa, muy pocas empresas cumplen ese horario de 48 horas. Porque si lo tendríamos que hacer serían 8 horas. 8 horas diarias de lunes a viernes y me quedaría el sábado. Hay empresas que sí lo trabajan de 8 casi hasta 2 y 3 de la tarde, que por eso el horario es tan extenso. Vamos, en mi caso, yo solo trabajo 40 horas semanales y me pagan las 48. Entonces ahí es donde uno viene a ver los pros y los contras, porque si llegan a bajar la jornada laboral, no sé qué va, yo no creo que bajen los salarios. Bueno, no sé. No, el salario no puede bajar. Ya son, que no puede bajar. Bueno. No.
La jornada laboral es un espectáculo. Bueno, entonces miren, ahí de pronto ya hay algo nuevo, que son el tema de las horas extras. Adicional a las horas extras, bueno, resulta que esta persona, bueno, esta persona no tuvo recargo como tal, no tuvo recargo. Ay, me falta pasarle una slide. Listo. Pero acá vamos a hacer el cálculo. Resulta que en las horas extras hay dos jornadas. Hay una jornada que es la jornada diurna, que va de 6 de la mañana, 6 a.m., a las 9 de la noche, que anteriormente esta jornada era diferente. ¿Por qué? Si no me equivoco, era hasta las 6 de la tarde y de las 6 de la tarde. Desde las 10 y antes era hasta las 6. Lo va a modificar, sino que acá van a ver por qué las empresas lo pelean. Porque el valor de la hora, claro, porque es que si este es diurno, el nocturno viene siendo de 9 de la noche a 6. Acá eso fue en un cambio de presidencia que implementaron este nuevo cambio de jornada laboral. Para la jornada diurna, ojo, en semana yo tengo un recargo del 25%, del 25%. ¿Cómo calculamos esta hora acá? El valor de la hora nómina por el 1,25. Acá, que ya termino esta explicación y hacemos el cálculo en el Word para que quede uno a uno de los cálculos que estamos haciendo. Entonces, el recargo diurno es del 25%. Yo vengo y lo multiplico por el 25%. Mi hora nómina me da 1.042 pesos. Y si yo vengo y sumo mi hora nómina más 1.042, me da una hora extra diurna de 5.208 pesos. Quiere decir que si yo trabajo de 6 a 9 de la noche, cada hora me la van a pagar a 5.208 pesos. O si trabajo de 6 a 8 de la mañana, dependiendo del horario de oficina. Porque las empresas se escudan mucho en qué sentido. Y eso de pronto les va a aplicar mucho a ustedes. Si mi horario de jornada laboral es de 6 de la mañana a 4 de la tarde, es visto empresas que no les pagan el recargo. ¿Por qué? Porque está dentro de la jornada laboral estipulada, estoy cumpliendo mis 8 horas legales, entonces no le van a pagar el recargo de 6 a 8 de la mañana, porque está cumpliendo una jornada laboral común y corriente. Ya si se queda después de las 4 de la tarde, sí entraría un recargo del 25%. Eso depende mucho del horario laboral de cada persona. Estos 1.000 pesos, el 25%. Por cada hora extra diurna que yo haga en semana, voy a tener un recargo del 25%. Sino que acá en el Excel está formulado por el 1,25. ¿Qué quiere decir? El 100% de mi hora, que son 4.167, más el 25%, que sería 1,25. Me da 5.208 pesos. Ya aquí vamos a ver la hora extra nocturna, que el valor de la hora extra nocturna, hasta el momento no han cambiado esto, es el 75% por cada hora que yo haga en la noche. Me da 3.125 pesos. El recargo. Le sumo los 4.167 más los 3.125, me da 7.292 pesos. Entonces, acá pueden ver por qué hicieron el cambio. De manera económica. Porque de 6 a 9, que es casi siempre el horario que uno se queda, por ahí hasta las 9, 9 y media, a uno le estarían pagando por cada hora 1.042 pesos. Segundo, la hora extra, es que miren que el tema de seguridad y salud en el trabajo ahora es donde coge fuerza, porque anteriormente no lo veían así, porque por las jornadas laborales extras de los administrativos se pueden generar enfermedades que tengan un riesgo laboral. Ya sale fibromialgia, el estrés laboral, el cansancio y demás son catalogadas. ¿Y por qué se originó? Por una jornada laboral extensa. Hay una normatividad que el empleado no puede hacer más de X horas extras en el mes. Acá pueden ver la diferencia.
Después de las 9 de la noche me pagan 3.125 pesos. Por ejemplo, ¿tú qué horario tienes? Bueno, Rafael, normalmente de 6 a 6. A veces de 6 a 5 y De 6 media. a 3, pero de lunes a viernes. Sí, Y los sábados, de 6 a 2. los sábados de 6 a Y los 2. domingos de 6 a 2. Y te pagan el dominical. Sí, sí, claro. Y de pronto tengo mi casa, el trabajo, lo que pasa es que es como un ciclo, profe. O sea, a que la gente no se adapte, ahí no van a cambiar el horario. Entonces, como los horarios son pesados, la gente no se adapta y la gente se va. Entonces, ¿qué hacen? Cuando explotan el piqueo. Algo muy piqueo. Entonces, a veces nos hemos quedado hasta las 8 de la noche, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Ahí lo que hacen es que nos dan refrigerio y al día siguiente nos dan el almuerzo. Pero de igual forma, o sea, imagínense todo el día, 14 horas del día en el mismo sitio durante 14 horas. Y solo nos dan, o sea, de pausa solo 10 minutos. 5 de la mañana, 5 de la tarde y por ahí a los primeros bichos. Qué duro. Es muy duro. Cuando estuve en riesgo físico, el profesor me decía, ahorita quiero ¿a qué hora van a ver? Ya te iba a decir lo mismo. Pues, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que va a haber una desventaja. Porque si yo creo que así te paguen el mínimo, tú te sales ganando mucho mínimo. sí, claro. Por el tema de la zona. Por el tema ya con deducciones. Ya con deducciones. Mientras que en un trabajo normal, así sea de oficina, te van a pagar aproximadamente mientras que estás estudiando el mínimo. O máximo 1,5 millones mientras que llegas hasta allá. Entonces, por eso mucha gente que trabaja en producción le dificulta cambiarse. Porque al momento que cambian, el tema de las horas extras le dan un bajonazo muy fuerte. Yo he tenido estudiantes que les... Sobre ni se mi cuenta. Y a veces sí es una peleadera ya en nómina, porque no, mire que me va a ir un 20 y digo 14, ¿dónde están las otras? Y bueno, yo uno así, pero a veces lo pago. Ahí es donde tienen que llevar el control. Porque nómina... Y saber cómo se le quiere. Porque primero puede liquidar. Eso sí es Ajá. Miren, por ejemplo, hablando del tema de horas extras, hay empresas que a mí me ha tocado, yo trabajé en la sede de Pereira, que es lo mismo del chance acá, que es paga todo, no me acuerdo muy bien. En Pereira se llama Postal. Los asesores que trabajaban sábados, domingos y festivos, ¿qué hacían? No se los pagaban, sino que si usted trabajaba un domingo, el domingo vale el doble, un 200%. Entonces trabajo el domingo y descanso lunes y martes. Y le pagan lo normal. En algunos casos, como la escasez de asesores, porque las personas que trabajan en esos puntos les toca muy duro, les pagaban el 200% y salían con muy buena plata. En otros casos, los mandaban a descansar. Laborales que dijeron como, no, espere, por más que usted le dé un día, si usted la tiene trabajando, digamos, todos los días de noche, lo pone a hacer extras, el trabajo se va a enfermar, o sea, independientemente de lo que Ya ahí es donde entra la persona de seguridad y salud en el trabajo. En muchos casos, cuando el personal administrativo es tan recurrente que se queda después de las 6, seguridad y salud en el trabajo intervienen y empiezan a hacer un informe por qué se está quedando hasta tarde. ¿Qué pasa? 9 a 5 y el fijo, que es donde yo estoy, por lo que yo no roto, soy una máquina, entonces estoy 6-6, prácticamente, o 6-5, 6-5 y medio. Y el turno también no es muy feo. Y la gente también se queja mucho porque dicen que prefieren trabajar en el día y ganan lo mismo que trabajando de noche y tanto desgaste y trasnochos y no, o sea, sienten que no lo remuneran como de tan bueno. Entonces ya, eso es lo que hacen, igual tampoco es que hagan tantas horas extras, igual el retardo nocturno tampoco es que sea una millonada y no trabajan los sábados. Entonces, ahí ya lo que trabajaron en todo se le quita, o sea, todas las extras que hicieron se las quitan para pagar el sábado, porque los sábados no trabajan. Entonces, ahí está. Entonces, no, yo no vuelvo a noche, mejor me quedo fijo, pero Ahí es donde es muy difícil. complicados.
Es muy complicado. Bueno, viene el otro punto, el factor prestacional. Cuando nosotros hablamos de factor prestacional, ojo que, bueno, nos falta acá, el valor del recargo nocturno por hora. ¿Qué pasa? Yo puedo tener un trabajo, no en la noche, de 8 a 12 y no en la mañana, de 8 a 12 y de 2 a 6, sino que firmo contrato de 8 de la noche a 12 de la noche y sigo hasta las 6 de la mañana. Si yo firmé el contrato por ese tiempo, no me pagan extras, sino que me pagan lo que llamamos un recargo o algo adicional por la hora, que ese recargo es del 35% del valor de mi hora nómina. Acá. Quiere decir que a esa persona en la noche, por cada hora que trabaje, le voy a pagar 1.458 pesos adicionales a la hora. Que mucha gente cree que por los guardas de vigilancia, por ejemplo, si tienen estipulado el horario de la noche y por ese horario lo firmaron, no es que le paguen extra, le pagan un recargo del 35%. Muy distinto al valor de la hora extra, que si es fuera de mi jornada laboral. Eso sí es, digamos, 2 puntos acá. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a traer este cuadrito para acá. Bueno, haciendo un paréntesis acá, lo que estamos viendo, ya en materia prima pasamos a mano de obra. Uno de los componentes del costo. En este caso estamos calculando la mano de obra directa, porque es el operario que tiene que ver con la producción como tal. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer por pasos. Paso 1, cálculo, cantidad horas ordinarias. Resulta que este personaje entonces trabaja, a ver, vámonos en un cuadrito. Horas Donald, 6. Por los días costo o días laborados dentro de la planta. Ojo, que son muy distintos a los días nómina. Son 26. Esto daría igual a 156 horas. ¿Qué es lo que me dio ahí en el total de las horas como tal que yo necesito tener presentes para determinar el costeo del producto? Listo. Segundo punto. Cálculo de la hora costo. Tenemos entonces el salario, que es 1.000.000 de pesos. Dividido. Para la hora costo, 208 horas. ¿De dónde sacamos esas 208 horas? Y vamos a hacer de una vez el cálculo total acá, para que nos quede completo. Estas son las horas de Donald. Acá voy a hacer otro cuadrito que diga las horas de Mickey de una vez, como para que nos quede identificado. Son 2 horas, ¿ves? Sí, 2 horas diarias. Y acá vuelvo y repito este mismo de acá por 26 días, que esto me daría un total. ¿Cuánto fue que nos dio?
Estos fueron 52. Sí, 6 y 2, 8. Sí, sí. 52 horas. Para un total de 208 horas, que esas son las horas costo que va a trabajar el empleado en el operario, en el corte de Donald. Entonces, siempre para mi valor de la hora costo, mi base va a dividir, va a ser el total de horas costo, mientras que para la hora nómina va a ser las 240 horas, que es lo que a mí me pagan o firme por contrato. Porque no tienen en cuenta las 38 horas que faltan. Porque no tienen en cuenta. Pues para llegar a las 240. O sea, las horas de descanso, no las horas. Porque para hacer el costeo, a mí me interesa en el momento que yo veo al empleado acá, para mi hora costo. Pero igual, sí y no. Sí y no, porque es que mira que mi base sigue siendo 1.000.000 de pesos. Pues yo estaría diciendo que por 1.000.000 de pesos yo le estoy pagando no 240 horas, sino 208 horas en costo. Porque a mí me interesa son las horas que el empleado está de pie conmigo en la planta, o en administración, o en ventas, en donde sea. Mientras que en mi hora nómina es mi hora laboral o el contrato como tal. Entonces, las tengan en cuenta. En tema salarial, ahí están aumentadas en los 4.808 pesos. Pero a mí para el costeo, yo solo necesito las horas que él asista, que venga y marque, y que yo lo vea y que trabaje acá. Pero digamos, yo también estoy incurriendo en el costo de pagar el resto, ¿no es cierto? Las otras 30 horas que eso también se lo tengo que pagar sí o sí, porque es un costo de la producción. Porque esas horas que quedan, 38, sí, estaría descansando, viendo televisión, estando en casa. Pero, por eso, porque... No, pero es que igual yo sí se las voy a pagar. Exacto. Y entonces, ¿por qué no las incluyen en el costo de la producción? Porque esas horas son las que él está por fuera. Sí, yo entiendo. Entiendo que está descansando. Sí. Que no está aplicando su labor en el momento. Pero sí tengo que sacar un recurso para pagarle, ¿no es cierto? Por ley, ¿sí? Eso no hace parte de un valor que yo debería tener en cuenta para hacer de costeo. Sí y no, porque es que igual yo la estoy teniendo en cuenta en el valor de la hora por el incremento. Entonces, digamos que esas 38 horas se están viendo proporcionalmente incurridas en los 4.808 pesos. Porque mira que el valor de la hora nómina son 4.167 pesos. Entonces, al disminuir mi base, que son 208 horas, el valor de mi hora va a aumentar. Entonces, no incluyo las de descanso en la base, pero salarialmente me va a incluir el valor, me va a aumentar el valor de la hora. Que yo estaría pagando a él para que él venga, trabaje y esté acá. Este es el principal concepto cuando uno ve estos ejercicios de costos, como el entendimiento de por qué, si yo por ley trabajo 240 horas, ¿por qué el costeo se hace sobre medios? Pero no pasa en la hora de total. Se ve incurrida proporcionalmente. Profe, Señor. ese costo de las horas extra no, o sea, las horas que sobran, ¿sí? Las 38, ¿no sería como algo indirecto? Porque al fin y al cabo la persona está, no sé, está descansando, pero las horas directas de trabajo son las con las que él está ahí Es fabricando. lo mismo. Y lo ¿Mm? vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer acá. El empleado gana 1.000.000 de pesos. Esto es lo que yo necesito, que que vean el ejercicio de costos, que lo relacionen con su ámbito y que entiendan como la mecánica como tal. Se supone que por 1.000.000 de pesos a la persona yo le pago 240 horas. ¿Listo? O él me va a trabajar. El valor de la hora están 4.167 pesos. Listo. Pero resulta que la persona por ese 1.000.000 de pesos
En producción no está a 240 horas, sino que está a 208 horas. La diferencia... ¿Ah? Sí. 32 horas. Esa diferencia de 32 horas serían las que descansa. Pero mira que yo te entiendo lo que me dices. Esas 32 horas, yo te pregunto a ti, ese costo indirecto, ¿cómo lo harías? ¿Por 4.167 pesos o por 4.808 pesos? Si lo fueras a trabajar de esa forma, como un costo indirecto. ¿Me dices a mí Porque si o lo... a Mayel? Sí, a ti, a ti, a ti. Ah, ok. ¿Cómo sería? ¿Cómo sobrarían esas 32 horas? Pues, o sea, el restante del, o sea, a ver, ¿cuánto costarían esas 32 horas que... Exacto. ¿Cuánto valdrían esas 32 horas? que es, o sea, sería la diferencia entre 4.800 y 4.167, o sea, la resta. ¿Sí? Sí, Eso me sí. costarían esas 32 horas. 32 horas, pero ¿por qué valor lo multiplicas? ¿Por 4.167 o por 4.808? Porque yo No, te entiendo a lo que vas. sí, Me no, estás no, diciendo, bueno, no lo multiplico. Lo que hago es solo restarlo de arriba. O sea, restar. pero ¿a dónde lo llevarías? Como un costo indirecto, porque esas 32 horas representarían plata. Sí, claro. Sería un costo. Solo se discrimina en el costo total de producir, no sé, el pato Donald. Pero Yo te entiendo a qué vas. mejorando Yo te eso, sí. entiendo a qué vas, ¿Sí? pero no funcionaría de esta manera. Si el valor de las 408 horas, 208 horas, fuera 4.167 pesos. Ahí sí, esas 32 horas sería un costo indirecto. Pero ¿qué pasa? Tienes dentro de estas 4.000, dentro de este valor de 4.808 pesos, yo ya tengo incluido las Ah, 32 sí, sí, sí. horas. Ya sé por qué, sí, tienes toda la razón. Exacto, porque mira que Porque lo mi estás base sigue siendo la dividiendo. misma. Exacto, Solo lo mi estás base no dividiendo. cambia. Sí. Ajá, mi base sigue siendo el mismo 1.000.000 de pesos, no me va a cambiar. Lo Sí. que me cambia, o mi base no, mi numerador, mi denominador, que son las horas, son las que me varían. Pero entre más baja la cantidad de horas, mayor va a ser el valor de la hora que yo le voy a pagar al empleado. Entonces, estas 32 horas están representadas dentro de cada 4.808 pesos. O sea, un pedacito de esas horas le corresponde a esos 4.808 pesos proporcionalmente. Porque en sí lo que yo necesito es saber de ese cuánto vale la hora del empleado mientras que él está en función para mí. ¿Sí logramos como llegar a la inquietud? Sí, ¿Sí logramos como dar respuesta? sí, sí, profe. Sí, ya me quedo clarísimo. Listo. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver. Mm, a ver, a ver, a ver. Terminemos el ejercicio, este punto, y más bien yo ya en la casa les redacto en el Word paso a paso cómo desarrollarlo. Ya, la anterior ya están las novedades. Ese ya están novedades. Ya está. Entonces, bueno, viene el factor prestacional. ¿Qué es el factor prestacional? Resulta que nosotros, por ser empleados, tenemos un factor prestacional. ¿Qué es? Primas, cesantías, intereses, vacaciones, ARL, caja de compensación, SENA, EPS y pensión. Todo eso me suma un 38%, 38,342, que es un factor prestacional. Pero resulta que el auxilio de transporte tiene otro factor prestacional distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que es salud y pensión, yo no incluyo el auxilio de transporte
para el cálculo de salud y pensión, sino que yo calculo salud y pensión neto. Yo no incluyo el auxilio de transporte ahí. Sí incluyo horas extras y demás. Que ahí viene el otro punto. La gente se emociona al momento de ganar horas extras, pero al momento de que se enferman, van a una PS y cancelan un copago, de pagar un salario mínimo, el copago bajo, van y miran y puede que en ese mes le hayan pagado en horas extras 2 millones de pesos más. Con un salario que reportaron de 3 millones, le cobran el copago más alto. Tú estás afiliado por 1 millón de pesos en tu trabajo y tú ganas horas extras. Se supone que tú normalmente irías a la PS, no sé cuánto está la cuota moderadora, 3.500, 4.000, y resulta que en ese mes a ti te pagaron 2 millones de pesos en horas extras. Tú tenías un salario de 1 millón más 2 millones en horas extras, para ese mes te reportaron 3 millones. O sea que si tú vas a la EPS, a ti no te van a tener en tu sistema con 1 millón, sino que ese mes te van a... Claro. Automáticamente. Pues no dice horas extras, pero dice salario del mes, 3 millones de pesos. Entonces, automáticamente, ¿cuándo se da cuenta uno? Obvio, muy bueno porque cesantías aumenta, pensión aumenta, prima aumenta, pero al momento de ir a pagar salud y pensión, a lo que me aumenta pensión, el pago de salud me aumenta y yo voy a la entidad o a la EPS y de pagar la cuota moderadora, si mi salario subió en ese mes, ya tengo que pagar. Claro. Ahí es donde hacemos el ejercicio, porque si tiene que aumentar, todo eso suma. Señora. Todo eso suma, todo eso suma. No, las cesantías, claro, suma. Si tienes, bueno, ¿cuál es la condición ahí? Por ejemplo, tú tuviste 6 meses, todo el año, un salario variable, 1,5 millones, 2 millones. Se suma todo el año y se divide entre 12 y se saca un salario promedio. Y sobre ese salario promedio, un ejemplo, tú estás en 1 millón, pero ese salario promedio te dio 1.800.000. Eso es lo que te tienen que consignar de cesantías. Eso es lo que te tienen que consignar. Sumas todos los salarios mensuales, lo divides entre 12 y ese sería el promedio a utilizar para cesantías. Me descuentan 104.000 pesos. Estoy hablando. Sí. Pero entonces, con extras, yo hice 3 millones, 3 millones, más. Le descuentan más. Que ahí es donde se ve. Ganas horas extras, pero a la misma vez el descuento es mayor. El descuento es mayor, porque a ti te descuentan un total del 8%. Sobre 1 millón de pesos son 80.000 pesos. Pero si llegas a ganar 3 millones en horas extras, ya serían 8 por 3, 24, 240, que te va a bajar el salario. Y te va a aumentar te va a aumentar el porcentaje que consignan al fondo de pensión. Las cesantías también en cierta parte te van a aumentar a fin de año para el traslado al fondo, pero al momento de ir a pagar la cuota moderadora, tanto de salud como de caja de compensación, te aumenta. Porque, por ejemplo, lo que es caja con subsidio, compensar, al momento de ir a pagar una entrada o algo, te van a clasificar no en categoría A, sino B, C o D, no sé qué categorías hay, por el tema del salario. Que ahí es donde mucha gente, digamos, que dice, no, las horas extras no me las vuelvan salariales, sino que páguemelas, pero me las pagan, pero mi salario legal, en mi planilla, en todo, es 1 millón de pesos, que no sería lo acorde, ni lo legal. Ajá. Eso es, eso es. Claro. Para una conveniencia, ¿en qué sentido? Estoy recibiendo más plata, pero al momento en que a mí me liquiden, un ejemplo, una pensión,
Es lejos, es lejos. Significa- Para negociarlo. Porque son los últimos 10 años. Ajá, para negociarlos. Porque se negocian. En el momento que uno llega a una edad determinada, si está en un fondo privado, creo que puede obtener acá cuántos hay, 3, 6, un bono pensional. Y como que lo negocia y le entregan la plata, algo así. O si está en el fondo público, ya tiene una pensión vitalicia y pues digamos que eso es distinto. Bueno, chicos, voy a parar ya la grabación, la pueden encontrar entonces en el chat.